Ante todo, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la casación 4395-2018 Lima Norte. Entonces, voy a iniciar la secuencia de cómo vamos a exponer. Empiezo yo, Castillo Dávila Kelly Vanessa, Cáceres va a seguir Rodríguez García Elizabeth Roxana, en tercer lugar Sagasti Ramos Fernando y por último Cáceres Rodríguez Darinka Karina. Bien, para poder hablar sobre esta casación, voy a dar la parte introductoria y algunas definiciones. Iniciamos con lo que corresponde a esta casación fue emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Perú, abordando el reconocimiento de una sentencia extranjera de divorcio dictada por la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el año de 1997. La parte demandante, que fue Carlos Augusto Castro Barturén, solicitó que dicha sentencia tuviese efectos legales en el Perú mediante el proceso del exequatur, establecido en el artículo 2104 del Código Civil peruano. La controversia principal se centró en la sentencia extranjera cumplía con los requisitos legales para ser reconocida en el ordenamiento jurídico peruano. Bien, ahora, en el Perú, la Corte Suprema evaluó que los efectos fundamentales del derecho internacional privado fueron de competencia del tribunal extranjero, la citación y la notificación adecuada de la demanda. Además de esto, se tuvo como punto principal lo que era la cosa juzgada. Actual que fue una ausencia de los procesos pendientes en el Perú, o sea, no había ningún proceso pendiente acá en el Perú. ¿Correcto? En este caso, destaca la importancia del exequatur, como ya se había nombrado, como herramienta para garantizar la eficacia de sentencias extranjeras aquí en nuestro país, promoviendo la seguridad jurídica y el respeto por los derechos de las partes involucradas en los procesos internacionales. Asimismo, voy a dar tres definiciones de las palabras más resaltantes dentro de esta casación, que es el exequatur, que viene a ser el procedimiento mediante el cual se reconoce y se le otorga validez legal a un país de una sentencia extranjera. La cosa juzgada, que es el principio según el cual una vez que una sentencia es firme, ya no puede ser modificada ni discutida nuevamente entre las mismas partes sobre el mismo asunto. Y por último, vamos a hablar sobre el trámite judicial transnacional, que es el proceso legal que implica la interacción de normas y tribunales de distintos países. A continuación, mi compañera va a continuar con la exposición. Buenas tardes, profesor. Me toca hablar acerca del fundamento de hecho y del resumen del caso. En este caso, el antecedente de la demanda empieza cuando el demandante, Carlos Augusto Castro Baturen, interpone una demanda de reconocimiento judicial de sentencia extranjera para que en nuestro país se le reconozca la sentencia extranjera de divorcio, seguido en contra de la demandada Gloria Doris Alcócer, dictaminado por la Corte Superior de Estado de Nueva Jersey, con fecha 12 de junio del año 1997, en el cual se disuelve el vínculo matrimonial que fue llevado a cabo por las partes en la municipalidad distrital de Comas de nuestro país. Ahora vamos a hablar del fundamento de hecho. Bueno, el fundamento de hecho, en la primera instancia se citó a ambas partes, para lo cual en la audiencia de actuación y declaración judicial solamente asistió la representante del demandante, que en este caso se llamaba Susi Castro Barturen. Sin embargo, no se presentó la demandada a la audiencia, motivo que el despacho declaró fundada la demanda, pero se basó considerando que no se podía volver a reexaminar una cosa ya juzgada, porque en este caso simplemente verificaron el cumplimiento de los requisitos de la homologación, teniendo en cuenta que en nuestro país no existía pues ningún proceso de divorcio pendiente entre ambas partes. Asimismo, se corroboró que los cónyuges
tenían conocimiento del proceso de divorcio, dado que en el extranjero, es más, no se encontró ninguna apelación en el extranjero, ni en nuestro país, lo que declinó que la solicitud de reconocimiento judicial sea fundada a favor, ¿no?, del demandante. El motivo de este recurso de apelación, ya en esta segunda instancia prácticamente, se da porque la demandada, Gloria Doris, está en contra de la sentencia emitida por la primera instancia, alegando las siguientes razones, ¿no? Hay cuatro motivos que ella principalmente alega: que no se lo notificó en el domicilio real debidamente, no se tuvo en cuenta los bienes patrimoniales en cuanto a la división de los bienes patrimoniales que pudieron tener dentro del matrimonio, no se consideró la reparación de civil del cónyuge perjudicado y no se corroboró que estaba en el día de sus obligaciones alimentarias. Procedemos a la siguiente, compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor. Gracias. Con respecto a este punto del fundamento de derecho, ya es ya sabido por la exposición de mis compañeras que sobre una sentencia extranjera por el tema de divorcio en una corte superior en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. ¿Qué concordancia o qué relación puede tener con una norma peruana? Para empezar, revisar las formas, y lo dice su artículo 2104 del Código Civil. Este artículo regula los requisitos para el reconocimiento de sentencias foráneas que puedan ser tomadas en consideración como cosa juzgada en el Perú. ¿Qué requisitos incluyen? Primero, la competencia del tribunal extranjero. Hay que ser competente. Citación y garantías procesales al demandado. Autoridad de la cosa juzgada. Ausencia de juicios pendientes en el Perú. Compatibilidad con otras sentencias. Conformidad con el orden público y las buenas costumbres. Y finalmente el tema de reciprocidad. Inmediatamente de este punto, también mencionar acerca de la posición crítica de esta apelación. Como bien sabemos, la apelante, que fue la señora Gloria Alcócer Salazar, argumenta que no fue debidamente notificada, ¿no? Alega que nunca tuvo conocimiento de la solicitud ni de los actos procesales posteriores. Segundo, la vulneración de su derecho a la defensa. Claro está que, como dice o indica ella, al no haber sido notificada adecuadamente, no pudo formular contradicción, una contrademanda, ninguna defensa, ¿no? En resumen, con este punto, la posición crítica de la apelación cuestiona la validez del procedimiento de notificación y el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la sentencia extranjera, particularmente en relación con el derecho a la defensa del apelante. La Corte Suprema desestima estos argumentos, confirmando, claro está, y como mencionaban mis compañeras, la sentencia de la primera instancia. Eso sería todo. Muchas gracias. Y continuando con la exposición, pasamos a las conclusiones. En este caso, como primera conclusión tenemos el reconocimiento del divorcio internacional, ya que la Corte Suprema confirmó la importancia del proceso de exequatur como mecanismo legal para el reconocimiento de la sentencia extranjera, permitiendo que las decisiones judiciales adoptadas fuera del país, como el divorcio dictado en la Corte de Nueva Jersey, tenga efectos jurídicos en el ordenamiento de nuestro país, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2104 del Código Civil. Luego tenemos también la garantía del derecho de defensa, ya que la validez de la notificación a la parte demandada ha sido un aspecto central en este caso. La Corte concluyó que se respetó el derecho de defensa de la demandada, por lo cual demuestra que el debido proceso debe evaluarse con criterios razonables en contextos de jurisdicción internacional, priorizando la existencia de una comunicación efectiva más que los formalismos extremos. Luego tenemos también la prevalencia de la cosa juzgada y seguridad jurídica,
que en este caso se destacó que al tratarse de una sentencia con autoridad de cosa juzgada y sin procesos pendientes en el Perú, no cabía un nuevo juicio, sobre todo el fondo del asunto. Esto refuerza el principio de la seguridad jurídica en materia del derecho internacional privado, brindando estabilidad a las relaciones jurídicas con elementos transnacionales. Y por última conclusión tenemos también la separación de las esferas procesales, que en este caso la Corte Suprema aclaró que el reconocimiento del divorcio no implica necesariamente la resolución de otras materias vinculadas como la división de los bienes o las obligaciones alimentarias, los cuales pueden ser reclamadas en otro proceso independiente. Esto delimita con claridad las competencias del exequatur respecto a otros procedimientos civiles conexos. Gracias.